genera mucha frustración el hecho de que tú inyectaste recursos, inyectaste entrenamiento, quisiste hacer un proceso de mejoramiento de viruela, como mencionas tú, ahí sin un enfoque, sin un objetivo, sin una estrategia, y te das cuenta que no funcionó, no tuvo el potencial de la mejora que debió haber sido. ¿Por qué? Porque no fue estructurada estratégicamente, ¿sí? Y ahorita cuando llegué a ese tema, lo platiquemos, es muy importante y muy interesante entender, basado en Value Stream Map, la pregunta del $1,000,000, ¿no? ¿Por dónde empiezo o qué mejoro? Le digo, ¿qué ves? ¿Qué ves de desperdicio? Y me dice automáticamente, me dice, ¿sabes qué, Marcos? Siendo honesto, mi posición se puede reducir a la mitad. ¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo esta actividad al mismo tiempo que hago esta otra. Entonces, fíjate lo poderoso que es esta herramienta, ¿no? Te dice y te habla por sí sola al punto en el que el mismo trabajador me dijo, ¿sabes qué? Mi posición requiere más trabajo. Hola, seguidores de Academia Lean Sigma y público en general. Estamos aquí con un nuevo live. Está muy padre este nuevo live. Se llama Perdidos en la Mejora. Ahorita les voy a explicar de qué se trata, por qué le pusimos este tema. Primero que nada, pues primero quiero presentar a los participantes, los panelistas de esta ocasión. Tenemos a Juan Francisco Valderrama, director general de ICI. Hola, Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Buenas tardes, Julio. Hola, Marco. Hola, Julio, buenas tardes. En otra parte, en la otra esquina tenemos a Marco Lizárraga, ¿sí? Value Stream Manager. ¿Cómo estás, Marco? Hola, buenas tardes. Muy bien, Julio, aquí. Gracias, todo muy bien. Ok, bueno, voy a hacer una pequeña introducción de este tema porque necesitamos explicar un poco el contexto, ¿no? El tema es dónde estamos, a dónde vamos y vamos a explicar buenas prácticas de hacer un Value Stream Mapping. ¿Y por qué es este tema? ¿Por qué estamos comentando esto? Bueno, muchas empresas hacen mejora, pero es como una viruela, ¿no? Mejoran aquí, mejoran allá, mejoran un proceso, mejoran un Kanban, mejoran así en diferentes partes. Y no está mal, ¿verdad? Pero generalmente cuando haces ese tipo de mejoras aisladas, no mejoras ningún métrico de la planta. A lo mejor mejoras un proceso en alguna área, pero la planta no mira el beneficio o lo ve muy pequeño. ¿Eh? Entonces, una de las herramientas que te ayuda a organizarte y a entender qué es lo que está sucediendo, para poder identificar dentro de toda una cadena de valor, identificar los puntos que te van a desatorar, pues no sé, el flujo del material, transaccional, físico, etcétera, etcétera, y que vas a poder ver resultados en tus métricos, es el Value Stream Mapping. Hay otras herramientas también, y ahorita les vamos a platicar levemente, ¿verdad? Pero el tema de hoy nos vamos a enfocar mucho en esta herramienta, porque aquí estos dos expertos que tenemos en pantalla tienen mucha experiencia con este tema y yo creo que nos van a dar información sumamente valiosa que, como le comentaba, es información que no van a encontrar en ningún libro, es información de problemas reales, de problemas prácticos, ¿verdad? Y si ustedes ponen atención en este tema, pues se van a ahorrar todo ese dolor de cabeza, ¿no? Que ya alguno de ellos sufrió con anterioridad. Ok, entonces vamos a comenzar con el tema y de tu definición personal, Juan Francisco, ¿nos puedes decir cuál es tu definición personal de Value Stream Mapping? Ok, mira, muchas veces al momento de tratar de entender una metodología como concepto es complicado, pero es muy fácil, como tú dices, ¿qué es para ti? Para mí, que yo que he tenido a cargo también áreas de operaciones, es entender de un inicio a un fin, ¿sí? De un punto A desde que llega tu materia prima, a tu proceso, a tu planta, cómo sale esa materia prima, cómo se transforma y cómo sale desde una perspectiva ya para cumplir con el cliente, pero es conocer toda esa cadena de procesos, tanto administrativos como operacionales. Para mí es eso, es entender y conocer qué sucede a detalle, tanto operativo
como administrativo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Marco, entonces ahora danos tu definición de marco, la definición de marco de Value Stream. Fíjate que yo coincido mucho con Juan Francisco. Lo que le sumaría yo a este proceso, para mí me encanta el Value Stream Map, creo que es una de las herramientas que te ayudan a, como dice el nombre, a mapear o a poner en el mapa todo el contexto de lo que es la operación, desde entender a tu cliente, tu requerimiento de cliente, hasta llegar al área operativa, tus suppliers y toda tu cadena de suministro. Básicamente la estás viendo en una hoja de papel tan simple como esta, donde vas a capturar con lápiz y papel toda la información. Me encanta esta herramienta porque no requiere de un software especial. Es una herramienta muy sencilla que nos da mucha información valiosa del proceso. Entonces, en general, para mí es un mapeo, un mapa del proceso desde la concepción del cliente, el requerimiento del cliente, hasta nuestros procesos y suppliers para ver cómo se están comportando y cómo es que estamos produciendo o entregando el material que se nos está requiriendo. Ok. Aparte de esta herramienta tan poderosa de la que vamos a seguir hablando, pero me gustaría saber, ¿tú manejas, has visto o practicas alguna otra herramienta para tratar de organizar la mejora, Juan Francisco? Mira, las herramientas tradicionales que a mí me ha tocado ver, y que en la mayoría de los que hemos estado en operaciones usamos, son, rápido te piden hacer un diagrama de flujo. Eso es de las cosas más sencillas, ¿no? Que te piden que hagas. Y si ya te quieres ir un poquito más elaborado, un diagrama de proceso para entenderlo. Son buenos, no digo que no. La debilidad de esto, a diferencia de un Value Stream Map y lo que hablábamos, ¿no? Como dice Marco, el poder de Value Stream Map es que en Value Stream Map, en una sola hojita, tienes vaciada toda la información, no nada más operativa. La vieja escuela o la manera tradicional de venir viendo la operación ha sido, de hecho hasta la misma escuela, en la misma universidad te enseñan este tipo de herramientas tradicionales donde nada más encasillas la parte de producción. Y ese para mí ha sido un error muy, muy fuerte o muy interesante dentro de lo que he estado en la maquila en estos casi 20 años, que te enseñan a ver solamente como áreas de oportunidad producción, ¿sí? De hecho, yéndome un poquitito para atrás desde los conceptos, algo que he aprendido es que el simple hecho de hablar de manufactura esbelta, porque esta es una herramienta que te enseñan dentro de toda la teoría de manufactura esbelta, el Lean, es que han encasillado Lean Manufacturing desde la perspectiva de manufactura precisamente, pero no lo hemos visto la herramienta tan poderosa de Value Stream Map, en vez de que sea Lean Manufacturing como algo Lean Enterprise, algo empresarial, algo donde tú lo tienes que alcanzar a ver no de una perspectiva, de una línea, de un procesito. Entonces, ahorita que mencionabas, ¿qué herramientas he visto? Sí, haces un diagrama de flujo, haces un diagrama de proceso para una línea, pero te pierdes del contexto general de lo que está pasando administrativamente. Y me ha tocado ver varias iniciativas y me llamó mucho la atención la manera en cómo lo mencionaste. Tienen problemas la mayoría de los managers de planta y lo primero que quieren es, pues tráete un Lean Six Sigma, ¿no? Tráete un Black Belt o tráete un Green Belt, como si fueran Jesucristo salvadores del universo y que va a arreglar de la noche a la mañana completamente los problemas de años y problemas culturales que ya traen de años arraigados del primo de un amigo que así los dejó, ¿no? Entonces, cuando vienen y ven los procesos, quieren arreglarlos, pero quieren arreglar un área encasillada a producción, pero no voltean a ver que de nada sirve que tú hagas y arregles esa pequeña área de producción o una unidad de negocios si no arreglaste todo lo que suministra, ¿sí?, a esa área de producción, pero sobre todo no arreglaste y no visualizaste las restricciones que generan la salida de esa producción. Entonces, cuando no entiendes ese flujo de información alrededor, genera más problemas, porque genera mucha frustración el hecho de que tú inyectaste recursos, inyectaste entrenamiento, quisiste hacer un proceso de mejoramiento de viruela, como mencionas tú, ahí sin un enfoque, sin un objetivo, sin una estrategia, y te das cuenta que no funcionó, no tuvo el potencial de la mejora que debió haber sido. ¿Por qué? Porque no fue estructurada estratégicamente, ¿sí? Y ahorita cuando llegué a ese tema, lo platiquemos, es muy importante y muy interesante entender, basado en Value Stream Map,
la pregunta del $1,000,000, ¿no? ¿Por dónde empiezo o qué mejoro? Porque Value Stream Map, cuando lo corres, te va a dar un sinfín de oportunidades. No sé si estás de acuerdo, Marco. Es correcto. Y por eso se me hace tan importante esta metodología de análisis, porque no solamente, como decías tú, es aplicable al proceso. Mucha gente está siempre pensando manufactura, el ensamble de algún producto, y no necesariamente. Quiero que les quede claro a los compañeros que nos están oyendo, Value Stream Map es aplicable a cualquier proceso. Inclusive yo he puesto ejemplos en tu vida diaria, inclusive procesos de contratación. Ahorita aprovechando el comentario, Francisco, me gustaría mencionar en un proyecto en el que me tocó trabajar, por ejemplo, que era la contratación del personal y que tuvimos que hacer un Value Stream Map en esa área en particular. Y dices, oye, pero ¿qué tiene que ver la parte de contratación de personal con un Value Stream? Pues sí, todas las herramientas que se aprenden de este Value Stream, vamos a utilizarlas dentro de cualquier proceso, ¿no? Entonces, es muy importante porque te da una visión desde cualquier altura que lo quieras ver, tan enfocada o tan término medio o tan alto como quieras tú ver un enfoque del proceso. Pudieras incluir inclusive un proceso que pueda ser lo más grande en una empresa, que es un door to door o de puerta a puerta. Sin embargo, esta herramienta, aún y con ese espíritu de análisis, lo haces en una forma tan sencilla que es con lápiz y papel, y te da la información que no te da un process flow, como ahorita mencionabas. Un process flow nomás te dice cómo está funcionando ahorita y cuál es la situación del proceso. Te da más información que tú vas a alimentar en función de lo que se requiere para el proceso, qué es lo que te está doliendo. Y ahí pueden entrar procesos transaccionales, procesos inclusive de nómina, que también me ha tocado trabajar en ellos, donde aplicamos esta metodología en un proceso de pago a empleados, por ejemplo, ¿no? Oye, Marco, ¿y tú has visto alguna otra herramienta? O sea, ahorita ya, aparte del Value Stream Mapping, que sirva para buscar la alineación de objetivos o de actividades para lograr un objetivo pues ya más grande? Aparte. Claro que sí. Sí, claro que sí, Julio. Y fíjate que una herramienta de alineación muy importante ahorita en las empresas y que yo creo que nos da una forma muy clara del rumbo de la compañía. Nosotros, o lo que me ha tocado de experiencia, es manejar una 3. Okay. Una 3 que se conoce simplemente, para aquellos que no están familiarizados con el término, es una hoja tamaño tamaño carta que están pegadas dobles, o sea, una hoja tamaño 11 por 17 aproximadamente en pulgadas, y donde las empresas meten toda la información que viene derivada del corporativo, de la dirección de la empresa, y esta se hace una cascada hacia el proceso. Eso es una forma de dar dirección y ver alineación entre lo que está requiriendo corporativo o las plantas hermanas, y cómo esa visión se baja hacia las plantas, hacia lo que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, esa es otra herramienta de alineación estratégica, ¿no? Hablando de estrategia. Ok, muy interesante. Yo personalmente nunca lo he visto cómo se alinea, pero suena interesante esa alineación con el A3. Sí, fíjate que en el A3 normalmente lo utilizamos, es una alineación que el A3 madre que nosotros le mencionamos es la estrategia de corporativo, y esta a su vez se pasa hacia las plantas, y las plantas generan lo que son ya los A3, que le llamamos los daughter A3s, o los hijos de este A3 madre, donde plasmamos en función de la estrategia que están manejando la compañía en función global, que se alinee lo que vayamos a estar haciendo a esta estrategia. Entonces, es como lo hemos manejado. Está muy interesante, muy interesante. Bueno, regresando un poco al tema del Value Stream Mapping, comentábamos que sirve para muchos diferentes procesos, ¿no?
¿Qué procesos tú has visto diferentes? Ya me comentaba Marco que lo ha hecho creo que en recursos humanos, ¿no? En contratación, algo así. ¿Tú, Juan Francisco, lo has visto en otros procesos diferentes que no necesariamente sea producción, operaciones? Sí, de hecho, para nosotros es común el hecho de estar mapeando. Por ejemplo, me ha tocado trabajar en varios maps de reclutamiento, de rotación, ¿sí? Entender precisamente, el año pasado estuvimos trabajando en uno donde teníamos N cantidad de días, ¿no? 200 y tantos días de reclutamiento para cerrar posiciones administrativas. Entonces, era una locura, ¿no? De lo que tú dices, demasiado tiempo. Entonces, lo que estuvimos mapeando en ese tipo de casos, lo hemos hecho también, por ejemplo, para comedor. Me tocó trabajarlo también, hacer uno para el comedor, entender todo la cadena de valor, desde cómo llega la materia prima, nosotros tenemos cocina propia, y mapearlo hasta la salida de lo que es el platillo final, ¿no? Del comensal dentro de la planta donde colaboro. Entonces, es muy versátil, es muy sencilla de usar. Algo que yo he visto como restricciones nada más es que le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a lo nuevo. Entonces, como son iconos, son algunos iconos nuevos para algunos de los que lo están aprendiendo a conocer, como que le sacan la vuelta, ¿no? No quieren meterse a aprender algo nuevo y se les hace complicado. Yo lo que he preguntado es cómo relacionar el icono que da la información de los datos de la producción, más aparte la información administrativa, ¿no? Entonces, ese vínculo yo he visto que genera un choque, genera un tipo como conflicto, ¿no? Dentro del aprendizaje. Pero fuera de ahí, la verdad, una vez que lo aprenden, es algo muy sencillo. Ok, muy interesante. ¿Algún ejemplo? ¿Nos puedes platicar algún value stream que hayas vivido recientemente? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Qué retos encontraste? ¿Qué fue difícil medir? Porque yo lo que he identificado ahí, como tú lo mencionabas, ¿no? ¿Qué les costó trabajo identificar qué icono y cómo medirlo? ¿Dónde había un error? ¿Dónde hubo una mala interpretación? ¿O que hubo peligro de que no funcionara porque hubo ahí una mala identificación de qué icono y qué valor tenían que poner, ¿no? Que es, yo creo que la parte más difícil del value stream. El año pasado me tocó vivir algo que la verdad yo no lo hacía de esa manera. Yo lo hacía de la manera puritana tradicional de la metodología, ¿no? Donde vas, caminas, solamente el value stream map. Y me tocó vivir algo que me enseñó un buen amigo. De al mismo tiempo, cuando estás mapeando el proceso, ¿sí? Que estás llevándolo y estás cuantificando los inventarios, el tiempo de ciclo, tomando información, al mismo tiempo hicimos el waste walk, ¿sí? El recorrido de desperdicios. Y literal, hacerle sombra al operador, tomar tiempos, tomar distancias, o sea, irte a una profundidad por cada uno de los procesos, eso me generó, ya lo hacía yo, pero en etapas más adelante. Pero cuando lo integré y que generamos esa información en la caja de datos del Value Stream Map y pusimos esa información, me generó un shock porque lo vi de una manera muy proactiva y muy preventiva, visualizando más oportunidades y sobre todo identificando muchos proyectos que eran rápido, lo que le llaman en Estados Unidos los low hanging fruits, ¿no? Rápido en ese momento sin esperarte a una etapa avanzada del proyecto en el que estés, ya sea un PDCA o un DMIC, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención. ¿Y por qué? Por lo que mencionabas. Estábamos mapeando, estábamos caminando y nos dimos cuenta de cuánto tiempo duraba parado un proceso, un producto, esperando. Y todos nosotros lo veíamos desde una perspectiva, trabajo en una planta médica, colaboro en una planta médica, y nosotros lo entendíamos por parte del sistema regulatorio. Es muy común que a la industria médica a todo le pones una justificación, ¿no? Y la mayoría va en función del sistema regulatorio, ¿no? Del regulatorio de calidad. Esa era la justificante cuando en realidad no tenía justificante, no tenía una razón de ser. Y me llamó mucho la atención haberlo encontrado en esa etapa, pues fue el equipo, ¿no? Los que estaban caminando y todos nos cuestionamos, oye, ¿pero por qué? Cuando fuimos, investigamos, dijimos, o sea, no tiene sentido, ¿no? Esto tiene que cambiar ya. Entonces, ahí ese es el punto de lo que a mí se me hace demasiado impactante de esta herramienta cuando vas y lo caminas, porque quiero hacer un paréntesis. Esto no es de que lo hago de mi escritorio, ¿no? Esto es Gemba, o sea, tienes que ir a ver realmente cómo están las cosas, porque también me ha tocado que me dicen, no te preocupes, Inge, no tomes el tiempo, yo los tengo los del año pasado, te los paso. Ya empezamos mal, ¿no? Así no es, ¿no? O sea, párate y vente conmigo para que veas, ¿no?
Entonces, esa es la parte muy importante. Ve qué está pasando, ve a la acción, entiende, cuestiona. Y último punto que quisiera comentar que me ha llamado la atención, lejos de los desperdicios, el impacto cultural que generas en la gente. Cuando los operadores, los asociados que agregan valor en el proceso, observan a un grupo, y no te estoy hablando nada más de los que deben de estar en el piso, ¿no? Que son los supervisores, los ingenieros, sino que ya ven a un gerente caminando el proceso y haciendo preguntas específicas, llama mucho la atención. Llama mucho la atención y eso yo lo veo de una manera muy positiva porque contribuye a la preocupación y al interés del proceso. Entonces, es más fácil ya cuando tú tomas una decisión o que preguntas si cómo lo puedes arreglar y que ellos dicen, órale, bajó, vino, aquí andaba el director, aquí andaba el gerente, mira, eso cambia un paradigma donde no, están en el Olimpo, esos no bajan, sí, como dicen en algunas plantas. Sí, es que no te vas a enterar de que hasta que no lo caminas, ¿verdad? Y que a detalle, ¿no? Identificando todo el desperdicio. Tú, Marco, platícanos alguna aportación de esa naturaleza, de alguna dificultad, algún reto que hayas tenido con un BCM. Fíjate que, te voy a ser honesto, casi en todos los BCMs tenemos retos porque la mayoría de las veces la gente, para empezar, no cree en esto, no cree en la metodología. El mindset que tenemos de cambio a veces es restringido porque estamos acostumbrados a hacerlo así durante 5, 10, 15, 20 años. Todo el tiempo que tengo trabajando en la empresa lo he hecho de esta manera. ¿Por qué lo tengo que hacer diferente, no? Entonces, voy a retomar primero un paréntesis haciendo mención a una herramienta que nosotros empezamos a utilizar que es muy parecida a la que mencionaba ahorita Juan Francisco, donde le llamamos DILO, D-I-L-O, Day in Life of. Entonces, utilizamos esta herramienta que la compaginamos con lo que es Value Stream Map y nos dio un resultado muy curioso. Te voy a platicar con una experiencia que tuve con un supervisor de almacén, el cual nos llamó para pedirnos soporte porque él quería reclutar más personal para su área de trabajo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué te parece si hacemos un DILO, un Day in Life of, un día en la vida de, en este caso era un montacarguista? Y empezamos a hacer esto y pusimos una GoPro, o sea, literal, enfrente de él para que esté grabando todo lo que hacía durante un día esta persona o durante el ciclo. Previo a esto, tuvimos una junta con todo el equipo, los juntamos, les dijimos en qué consistía la metodología, cómo lo íbamos a hacer, etcétera, y aparte iba a tener una cámara que iba a estar rodando lo que hacía, etcétera. Y me dijeron, no, sí, inclusive terminamos y el supervisor me decía, esto no aplica, yo necesito otros 2 que me des porque el proceso lo requiere, ¿no? Ok, le digo, dejemos que los datos y los números nos den esa información. Nos fuimos a trabajar y involucramos siempre me ha gustado en el equipo de un Value Stream Map, siempre me gusta involucrar a la gente que hace el trabajo, que está realizando el trabajo, mínimo un trabajador o un asociado lo involucro al igual que el supervisor y la gente que da soporte en esa área. Entonces los involucramos y y una vez que sumamos toda la información, hicimos el value stream, pusimos toda la información con post-it, recuerdo esa vez, y tomamos el video para analizar qué es lo que hacía ese trabajador donde me estaban requiriendo que lo añadiéramos. Y encontramos que el 50% del tiempo el joven se la pasaba pues ocupado en nada que era relevante al proceso. ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta que con la evidencia, como lo mencionaba ahorita Juan Francisco, pues no pudieron refutar que la necesidad no era inclusive sumar gente, sino remover personal. Nota aquí es algo bien delicado cuando hablamos de mover a personal. Nunca se debe de mencionar la palabra correr, mover, quitar. No, se va a relocalizar, se va a ubicar quizá en otra área, ¿no? Entonces, pero me llamó la atención porque cuando estuvimos analizando esto, pusimos el mapeo del proceso, vimos los videos y les dije yo no quise tomar la decisión en función del resultado que veía. Le dije al trabajador que estaba haciendo la función, le digo, ¿qué ves? ¿Qué ves de desperdicio? Y me dice automáticamente, me dice, ¿sabes qué, Marcos? Siendo honesto, mi posición se puede reducir a la mitad.
¿Por qué? Porque yo puedo estar haciendo esta actividad al mismo tiempo que hago esta otra. Entonces, fíjate lo poderoso que es esta herramienta, ¿no? Te dice y te habla por sí sola al punto en el que el mismo trabajador me dijo, ¿sabes qué? Mi posición requiere más trabajo. No requiero inclusive que me añadan más personal, requiero que me den más trabajo. Digo, en sus propias palabras, sin embargo, llegamos a ese punto donde ya el supervisor del área me dice, fíjate Marcos, me acabas de abrir los ojos, esto yo no lo había visto, gracias. Y tuvimos un ahorro significativo en ese proceso, ¿no? Tan es así que esto fue hace unos años y se sigue manteniendo. Entonces, el valor agregado está en, obviamente, quitar todo ese desperdicio que observamos dentro de este ejercicio de Value Stream. Y nada más comentando ahorita un poquito, prácticamente la herramienta te dice, usa símbolos tan simples como estos, miren, los voy a poner aquí frente a mi pantalla. No pretendo explicarlos todos, pero son símbolos tan simples como flechitas, casitas, carritos, cuadritos, flechas, hasta unos lentes, un operador, etcétera. Entonces, son herramientas que una vez que, como decía ahorita Francisco, una vez que la gente se familiariza con esto, la verdad que tenemos a gente que se sube al barco y después nos está diciendo, quiero un value stream, aún sin saber, dice, quiero un value stream map que hagamos en mi proceso, ¿no? Entonces, esa es la virtud de esta herramienta que yo le he visto. No sé si puedas sumar algo más en lo que has visto tú, Francisco, para cuando haces un value stream. Tienes mute, Juan Francisco. Tienes mute. Ahí estás. Listo. Te digo que anoté aquí dos ideas que se me vinieron ahorita a la mente. Una es, y esta es una recomendación, aprovechando que se están conectando muchos amigos, es una recomendación. Inviten siempre a que esté el dueño del proceso, como dijo Marco. Es súper importante que esté ahí. O sea, un error que yo siempre he visto en los procesos o en las plantas es que, manda al de OPEX, que el de OPEX vaya y lo haga. Pobrecito. No, señor. Mande. Pobrecito, el de OPEX le quieren echar No, todo. o sea, le quieren aventar toda la bronca, ¿no? No, esta no es responsabilidad del de OPEX. De hecho, el gerente de producción, el gerente de operaciones debería ser experto en tener sus value stream map desarrollados, porque de ahí parte precisamente la estrategia hacia dónde quieres llevar el mejoramiento continuo de tu propia unidad de negocios, ¿no? De tu propio proceso. Tú sabes cuál es tu current state y a dónde vas en tu future state. Entonces, ese es un punto. Dos, tiene que ir el dueño, tiene que ir el jefe de grupo, tiene que ir el supervisor caminando en ese proceso, porque si lo hace una tercera persona, como no participaron y no lo vieron, es muy común decir, no es cierto. O eso es por mientras, eso no pasa a diario. Sorry, my friend, esto es como una auditoría. Aquí lo vi, ya marchaste, aquí lo pongo. ¿Sí? Porque si ahorita que estoy tomando un tiempo aleatorio, en un proceso aleatorio, salió reflejado, o sea, quiere decir que es normal, o sea, sí, es normal, entonces no me vengas a mí con que es una situación que porque hay eclipse de luna, ¿no? Entonces, aquí el punto importante es eso. Y tres, grabar evidencias. De hecho, uno de los miembros, yo siempre lo recomiendo, uno de los miembros que van en esa caminata, su chamba es observar y grabar, tomar fotos, grabar video y tomar fotos. ¿Por qué? A mí me ha pasado de que, es más, hay veces que me quedo aquí en la oficina viendo algo y me acuerdo, ¿y cómo pasó acá? Y lo que hago es que me voy a las carpetas, abro esos videos y me recuerdo con las imágenes de los videos que tenía. No nada más fotos, videos. Hoy en día hay muchos celulares que traen de gama media que traen muy buena cámara y sobre todo te dan la opción de ir grabando el video y tienen el botón a un lado de ir tomando fotografías. Entonces, yo eso hago. Ahí voy, pum, pum, tomando fotos o les doy una camarita y grabando video. Siempre se los recomiendo mucho y sobre todo que sean muy ordenados, ¿no? Donde grabar en una carpeta todos esos videos, imágenes para poderlos buscar de manera fácil y poder mostrar el estado actual en la presentación ya de un proyecto, ¿no? Ok. Oye, ahorita, dime Marcos, porque ahorita le voy a hacer otra. Fíjate que voy a sumar nada más algo que acaba de comentar, un ejercicio que a mí me gusta hacer, a lo que comentaba ahorita Juan Francisco. Nosotros hemos puesto torres, o sea, los de Facility nos llevan la torre de los de Facilities y ponemos a la gente de entrenamiento, obviamente con todos los aditamentos de seguridad, grabando desde arriba
hacia el proceso. Entonces, esa misma metodología la uso para SMED y para Value Stream. ¿Por qué? Porque como dice ahorita Juan Francisco, no hay nada mejor que la evidencia. Ya la evidencia te quita todo, todo ese polvo que no ves en el día a día y te abre los ojos y te dice, ¿sabes qué? Ay, caray. Porque la misma gente cuando lo ve te dice, ¿sabes qué? Sí, estoy mal ya prácticamente, ¿no? Entonces hay que corregirlo. Entonces, una recomendación, si es que lo van a hacer los que nos están escuchando, poner una torre a una altura mediana donde pueda tomarse con amplitud del área donde se está haciendo, yo se lo recomiendo, les va a dar una excelente información, además de todas las notas que debe estar tomando cada quien en el equipo, como mencionaban. Les decía, pues solamente una hoja y un lápiz necesitan para esta actividad, pero enfocada en el proceso. Ir al proceso es fundamental. Esta herramienta es para el proceso, no es para estar haciéndolo, como lo mencionaba Francisco, en el escritorio. Esto es en el piso de producción o si es un área transaccional, pues en el área transaccional, ¿verdad? Pero tiene que ser enfocada donde está pasando la situación actual. Así es. Ok, ahorita se me ocurre otra pregunta porque es algo que yo he visto que discutimos con cierta frecuencia de los ingenieros, ¿no? De repente hay plantas, ¿no? De alto volumen, medio volumen, bajo volumen, alta mezcla. Y yo de repente he escuchado debates interesantes al respecto de que si tú tienes una línea que corre varios productos, pues nada más haces un value stream mapping y se acabó. Y otros dicen, no, producto por producto, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación aquí, Marco, por ejemplo, para ese tema? Bueno, para este tema en particular, la herramienta mejor es quizá entender la situación actual igual, pero quizá aquí una herramienta que nos va a ayudar para esto sería agarrar SMED para tener un poquito más de información y empezar la primera parte que normalmente trabajamos con los planeadores en este caso es, bueno, ver primero los que son de las familias, saber qué familias son parecidas. El cliente nos va a pedir siempre lo que el cliente requiere y tenemos que como ingenieros, como dueños de procesos, tenemos que correr lo que el cliente quiera en la cantidad que lo quiera. Pero para eso existen varias herramientas de nivelación de demanda para que, hablando de Yunka, para que podamos al proceso y que no esté sufriendo todos esos cambios repentinos. Sí tiene que acoplarse, utilizando SMED es una herramienta que nos puede ayudar para ser más eficientes en nuestros cambios de modelo y una vez siendo eficientes, ver al mismo tiempo qué desperdicio tenemos y qué nos puede servir para hacer los cambios o la demanda del cliente sea más nivelada y que no tenga tanta variación, cuando menos en el proceso, aunque esta variación sí la requiera. ¿Qué va a pasar aquí? Pues vamos a utilizar otras herramientas, por ejemplo, la implementación de Kanban, la implementación de Heiyunka, les mencionaba hace un rato, que esto nos va a ayudar a poder controlar y absorber o amortiguar todos esos cambios o esas variaciones que tiene los clientes, ¿verdad? Que es natural en un proceso, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Juan Francisco? Algo que siempre comentamos es, no debes de empezar haciendo Value Stream Map a todo. Debes de empezar haciendo las familias más importantes en función de los productos más importantes que tengas, ¿no? Como bien comentaba Marco. Aquí quisiera hacer algo adicional, comentar algo adicional. El Value Stream Map viene a fortalecer precisamente tu estrategia de negocios, ¿no? Me ha tocado estar en plantas donde quieren mejorar, pero no saben qué mejorar. Quieren hacer proyectos, pero no saben por dónde ni qué proyectos son los de prioridad, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaba sobre qué herramientas, por ejemplo, de alineación de estrategia de negocios, es una herramienta muy sencilla, ¿no? Hochin Kanri, empiezas en un plan estratégico, empiezas a ver tu matriz X y sobre todo ves los objetivos estratégicos de metas que traes a corto, mediano y largo plazo. Y después de ahí haces un mapeo de procesos, haces tu Value Stream Map y sobre todo lo mapeas en esas familias que tú estás apostando, que tú requieres por la necesidad de tu cliente a crecer. Por ejemplo, he estado en una planta, me acuerdo que el objetivo del negocio de ese año era calidad, no era crecimiento. Ellos ya tenían órdenes firmes por 8 o 7 años, o sea, tenían clientes muchísimo tiempo con ellos, pero su problema era calidad. Entonces, el objetivo del Value Stream Map era identificar toda la cadena de valor, pero con los puntos críticos donde se estaban generando precisamente los problemas de calidad. Y la mayoría de los eventos Kaizen
fueron priorizados en función de la calidad. El año pasado, eso te estoy hablando de hace algunos años, estuve en Ensenada colaborando en otra planta y el plan fue de crecimiento. Me acuerdo muy bien, fue crecimiento en esa planta, creció tanto y se optimizó tanto al grado que se fusionaron 2 naves y la donde yo estaba cerró. O sea, todos entraron en un proceso de compresión de procesos al grado que la más grande comprimió tanto sus procesos, los hizo tan esbeltos. De hecho, yo no conozco una planta que tenga tan bonitos procesos con todo integrado en Lean Six Sigma como esa, ¿sí? Y donde estábamos nosotros también se comprimió al grado que cabía en la otra. Y esta cerró y cortó completamente todo su gasto operativo. Entonces, estás hablando a nivel de negocios estratégicamente, eso tiene un impacto financiero no de $100, o sea, estás hablando de miles de dólares. Entonces, cuando tienes un panorama así de bien, de amplio para mapear el proceso y entenderlo, tu estrategia de negocios cambia, ¿no? Ok, muy interesante. Bueno, voy a saludar un poco a las personas que se han conectado, porque pues hay que saludarlos. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Lorena, un gusto. Yuridia, qué bueno que andas por aquí de nuevo. Marichuy, Lizárraga, Raquel Heidi, Carla Luján, Luis Marías, Paul Miguel Solano, ¿qué tal? Irving, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bill Power, Jennifer CH, Valeria Vaca, Francisco Navas, Rafael Eduardo, Yareli Salinas. Pues hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando mucho de este evento. No veo que haya alguien hecho ninguna pregunta, nada más están comentando que excelente el tema, excelente la presentación. Entonces, no sé, a mí me gustaría como que fuéramos así amarrando esto y me fueras dando una conclusión final al respecto de todas las diferentes variantes que existen del Value Stream Mapping, ¿no? Porque ya vimos que hay Value Stream Mapping, transaccionales, de operaciones, de Value Stream Mapping o líneas que tienen diferentes procesos, ¿verdad? Diferentes productos en la misma línea. ¿Cuál sería como una recomendación general para aquellas personas que como ingenieros, ¿sí? Como ingenieros, ¿qué sería su recomendación final para un ingeniero que vaya a hacer la chamba? Y otra recomendación para el management, ¿no? Que sí, oye, ¿sabes qué? Eso es lo que tienes que buscar, ¿no? 2 recomendaciones, una para los ingenieros y otra para aquellos ingenieros que ya están practicando management o que ya tienen tiempo haciendo management. ¿Qué es lo que tienen que pedir? ¿Qué es lo que tienen que buscar para tener Value Stream exitosos? Muy bien. Fíjate, Julio, que una recomendación que yo hago inicial es que el management esté entrenado en esta herramienta. Es muy importante que el management, el top management, sepa el lenguaje del que vamos a estar hablando y del impacto que tiene un value stream. Eso es algo, yo creo que es clave para las empresas, que esta gente sepa, porque ellos son los que van a dictar el ritmo del movimiento, de la dirección de la empresa. Ese es por un lado. Por otro lado, que vayan al proceso y que de repente estén actuando como líderes en el proceso cuando se está llevando a cabo un value stream. Esa es otra. Y para los ingenieros, por favor, cuando vayan a trabajar en un value stream, no piensen en hacer un door-to-door, por ejemplo, un value stream que sea muy complejo. Yo les recomiendo empiecen en un área que sea su área de trabajo inicialmente y que no sea un proceso tan extenso para que puedan aprender a utilizar la herramienta, conocerla. Van a tropezarse, van a fallar quizá dentro de este aprendizaje, pero les va a dejar una enseñanza. Entonces, vayan empezando por algo más pequeño en un área que esté dentro de su control. Vayan analizándolo. Les hablamos hace un momento de los niveles que hay de value stream. O sea, puede ser o muy específico en un área, o puede ser a nivel a una planta, o puede ser de todas las empresas que están aglomeradas a su compañía, etcétera. Entonces, el punto aquí es, empieza por algo que puedas solucionar, que esté a tu alcance, que pueda tu equipo ayudarte a solucionar los problemas que se están presentando.
esa es mi primera recomendación para los ingenieros que van empezando con esto y para el management. Juan Francisco, no sé qué opines. Sí, gracias, Marco. Yo lo que le recomendaría a nivel de ingenieros es, ingenieros en manufactura, que es por default, que ahorita no es un nice to have el tener el conocimiento de esta herramienta, ¿no? El tener este dominio. Es básico, y sobre todo que en cuanto lleguen a una planta o donde ya estén elaborando, que tengan mapeado su proceso. Y muchos han de preguntar, pues tengo varias líneas, ¿no? Como dice Marco, voy a mapear los procesos, voy a hacer uno de procesito donde yo tengo a cargo. ¿Cuál mapeo? Empiezan donde tengan más apagafuegos, donde anden correteando más, donde tengan más problemas. Ese es el primero que deben de mapear, ¿sí? O en el que tengan más requerimiento, más volumen de cliente, donde tengan que trabajar más ahí, mapéenlo, entiéndanlo y empiecen a identificar sobre todo las áreas de oportunidad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? 7 desperdicios, no tenemos que inventar el hilo negro, ¿no? O si ya tienen un conocimiento y traen algún proceso, traen algún análisis de control estadístico donde estén teniendo más variación dentro de su proceso, también es otra buena fuente de oportunidad para poder hacer mejoras rápidas. Otra recomendación a nivel de ingenieros es ríjanse sobre los métricos, sobre la prioridad de los métricos. Todos conocemos seguridad, calidad, servicio y costo. Si están haciendo el Value Stream Map, este es un tip que quisiera darles. Si están haciendo un Value Stream Map de su proceso y encuentran un área de oportunidad en seguridad, no se pueden llevar guardada esa oportunidad de seguridad en un plan de acción. Si ya la vieron, tienen inmediatamente que levantar la mano y hacer algo para cerrar esa acción. En ese momento, parar, traer al jefe de grupo, al supervisor, al gerente, porque de ustedes cuando lo hicieron, que lo documentan y que lo quieren arreglar, ya hay una ventana de tiempo donde puede llegar a pasar un accidente muy lamentable. Cuando sea seguridad que identifiquen en Value Stream Map, no puede esperar. Esa es una prioridad sobre la prioridad, ¿ok? Todo ese plan de acción, documentenlo y póngale fechas. Yo les estoy seguro que muchas veces muchos gerentes te dicen, a ver, te traje y quiero que me hagas ahorros, porque muchos así piden ahorros. Quiero $50,000 en el año, $100,000 en el año. O sea, no te dicen mejórame el yield de acá a la acá, ya te dicen lana, ¿no? No se enfoquen en la lana, enfóquense en el cliente, enfóquense en que el cliente tenga buena calidad y por default la lana se va a dar, ¿sí? Pero póngale fecha y pongan una buena priorización de proyectos. Para los managers, yo recomendaría, como bien dijo Marco, esta es una herramienta gerencial de todos los managers de operaciones, deberían de conocerla al detalle, deberían de tener ya plasmado en su pizarrón de Lean Daily Management, tener el estado actual, el estado futuro, toda la lista de proyectos Kaizen de este año, del año 2, del año 3, cómo van a llegar a ese estado futuro que ya visualizaron y cómo van a tener sobre todo ese crecimiento gradual de mejoramiento continuo. Aquí algo bien importante a nivel de Value Stream Map que yo recomiendo es que cuando ya identificaste los proyectos Kaizen que se van a convertir en, ya sean Kaizen Blitz, proyectos Kaizen o proyectos Six Sigma, ¿sí? Que ya le pongas el nombre. Por ejemplo, mandas a gente a entrenar, y esto es para los managers, gastas N cantidad de dinero invirtiendo en capacitación, pero llega un punto donde no hay retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque desde quien mandaste a entrenar no iba casado ese entrenamiento sobre un proyecto específico o N proyectos específicos de Juan Valderrama. Entonces, ahí está un punto. Primero haces el Value Stream Map, sale tu plan de acción, tu lista de proyectos priorizados, y entonces tú ya le pones Pancho Barraza, Yushito la bolsearon y todos los miembros, sí, que tienes dentro de tu equipo. Ahora sí, no saben, ok, mejoramos, reforzamos la competencia en función del tipo de proyecto que van a llevar, y así te das cuenta, y te lo digo porque esto me he dedicado a la capacitación, en la planta tengo a cargo también el departamento de capacitación, y te das cuenta que no todo el mundo ocupa un Green Belt, te das cuenta que no todo el mundo ocupa ser Lean líder. Entonces tú ya puedes predecir, pues mando estos 4 o 5 a Green Belt, mando estos 2 a Black Belt, mando estos tantos a Lean, y tu optimización del presupuesto de entrenamiento se mejora, pero al mismo tiempo van asignados a proyectos específicos en un periodo de tiempo. Eso va a traer un retorno de la inversión muy rápida y una transformación dentro del plan, ¿sí? Dentro de tu unidad de negocios o dentro de tu área de producción. Entonces,
algo aquí la recomendación es eso, empujen sobre el Value Stream Map y que sea su línea directa de seguimiento para el cambio, ¿no? Ok, aquí nos está preguntando Valeria, y ya nos estábamos despidiendo, pero nos está preguntando Valeria que si hay algún libro que le puedan recomendar. De hecho, saqué uno. Aquí me volteé ahorita y lo saqué. Órale, no, la adivinaste. Y los adiviné, se los recomiendo mucho, ¿sí? Hay en español también. Están caritos, no son económicos, pero vale la pena. Trae casos de estudio muy buenos y es específicamente para Value Stream Map. Se llama Learning to See, ¿ok? Sí, también, bueno, todo lo que sea Lean Enterprise prácticamente se pueden meter. Ahí van a encontrar mucha literatura muy buena, se la recomiendo ampliamente. Acaba de mostrar ahorita el libro Juan Francisco. Sin embargo, métanse a Lean Enterprise y ahí van a encontrar, son, como dice, son algo caritos, la verdad, pero tienen mucha información muy, muy valiosa. No los he visto en línea, la verdad, que los puedas tener en PDF o algo así, pero sí los venden y son muy buenos. Es la misma recomendación que iba a hacer yo, el Lean Enterprise. Ok, pues aquí vamos a saludar también a Lupita Mendoza, Angélica Zúñiga, Rafael Eduardo y Armando Franco. ¿Qué tal? Armando está comentando que pues que está muy interesante, ¿no? Como él no había visto el Value Stream Mapping en áreas administrativas, como se había comentado aquí. Y pues sí, eso es una realidad. Cualquier proceso se puede hacer un Value Stream y identificar sus oportunidades, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. Ha sido un programa muy interesante. Me ha gustado bastante. Espero que las personas que están con nosotros hayan llevado información valiosa. Como ya les comenté, esta información no está en ningún libro. Esa es información, dolor y sudor de aquí estos dos jóvenes, ¿eh? Sangre y lágrimas. Entonces, todo lo que acaban de comentar, les están haciendo un resumen muy rápido, el cual se van a poder llevar y hacer Value Stream muy exitosos y programas de mejora muy exitosos a través de todos esos tips. Pues muchísimas gracias, nos estamos viendo, muy amables, ha sido un placer. Gracias Juan Francisco, gracias Marco, muy amables, hasta luego. Gracias a todos y igualmente, hasta luego Juan Francisco, que estés bien. Hasta luego Marco, gusto saludarte. Gracias Julio, saludos a Jorge. Gracias a todos, igualmente, bye. Vale. Bye.